Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bomba total en la revista. Neslihan Atagul se coló en secreto en la gala de Burak Özçivit. ¿Qué pasó entre ellos? Queridos amigos, prepárense porque lo que voy a contarles hoy ha dejado a toda la prensa turca con la boca abierta. Nadie, absolutamente nadie, esperaba lo que sucedió anoche en el centro de Estambul. Como saben, anoche fue la noche más importante para el guapo actor Burak Özçivit. Se celebraba la gran gala de estreno de su nueva película, un proyecto en el que ha estado trabajando durante meses. Todo estaba preparado para ser una noche perfecta. Las cámaras estaban listas, la alfombra roja brillaba y los fanáticos gritaban el nombre de Burak. Él llegó al lugar luciendo un traje negro impecable, sonriendo a las cámaras y saludando a todos con esa confianza que siempre tiene. Parecía que nada podía arruinar su gran momento. Sin embargo, el destino tenía otros planes para esta noche inolvidable. Mientras Burak daba entrevistas y hablaba sobre lo difícil que fue rodar la película, un coche negro con vidrios oscuros se detuvo en la parte trasera del edificio. Lejos de las luces principales y de la mayoría de los periodistas. De ese coche bajó una figura que intentaba ocultarse. Llevaba un vestido elegante pero discreto, y unas gafas de sol, aunque ya era de noche. Al principio, los guardias de seguridad no la reconocieron, pero cuando se quitó las gafas en la entrada de servicio, el caos silencioso comenzó. Era Neslihan Atagul. Sí, han escuchado bien. La misma Neslihan que compartió pantalla con Burak en el pasado y con la que tuvo una química increíble que todos recordamos. Su presencia allí era un misterio total. Ella no estaba en la lista de invitados, no estaba anunciada y, lo más importante, no estaba acompañada por su esposo Kadir Doğulu. Neslihan entró al recinto como un fantasma, deslizándose entre la gente sin llamar la atención. Pero, como dicen, es imposible ocultar el sol con un dedo. En el momento en que entró al salón principal, el aire cambió. Algunos invitados comenzaron a susurrar. ¿Esa es Neslihan?, se preguntaban. Burak, que en ese momento estaba brindando con el director de la película, no tenía idea de que su antigua compañera estaba a solo unos metros de distancia. El momento cumbre de la noche ocurrió cuando Burak se giró para saludar a un grupo de productores. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron con los de Neslihan. Testigos presenciales aseguran que Burak se quedó congelado por un segundo. Su sonrisa de actor desapareció y fue reemplazada por una expresión de sorpresa genuina. Neslihan, por su parte, le sostuvo la mirada con una valentía impresionante. Ella no retrocedió. Según una fuente muy cercana que estaba justo al lado de la mesa de los aperitivos, Burak se acercó a ella lentamente, ignorando a los periodistas que intentaban captar su atención. Cuando estuvieron frente a frente, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Burak, visiblemente impactado, le dijo en voz baja: «No esperaba verte aquí esta noche, Neslihan. Pensé que esto era parte del pasado». Estas palabras resonaron con fuerza. ¿A qué se refería con esto? ¿Hablaba de su amistad rota o de algo más? Neslihan, con una calma que solo ella posee, le respondió con una frase que ahora está en boca de todos. Ella le miró a los ojos y dijo: «El talento merece ser aplaudido, Burak. No importa lo que diga la gente o el pasado, quería ver tu éxito con mis propios ojos». Increíble. Una respuesta llena de madurez, pero también con un toque de misterio. ¿Por qué arriesgarse a tantos rumores solo para felicitarlo? ¿No podría haberle enviado un mensaje? Esto nos hace pensar que hay algo que no sabemos. La conversación no terminó ahí. Se les vio hablando durante unos 5 minutos en un rincón apartado. Burak parecía estar pidiendo explicaciones, moviendo las manos de forma nerviosa, mientras Neslihan mantenía una postura serena, casi consoladora. En un momento dado, se escuchó a Burak decir: «Sabes que esto causará un terremoto mañana. Todos hablarán de nosotros». Y tenía razón. Nosotros estamos hablando de ello ahora mismo. Neslihan simplemente sonrió y le tocó suavemente el brazo, un gesto que muchos interpretaron como una señal de paz, pero otros como una chispa que nunca se apagó. La situación se volvió aún más tensa cuando algunos fotógrafos se dieron cuenta de lo que estaba pasando y corrieron hacia ese rincón. Las luces de los flashes comenzaron a dispararse como locas. En ese instante, la seguridad de Burak intervino rápidamente, formando una barrera humana entre la pareja y las cámaras. Neslihan, dándose cuenta de que su tiempo se había acabado, decidió retirarse. Antes de irse, se giró una última vez y le dijo a Burak: «Disfruta tu noche, te lo mereces. Pero recuerda, algunas historias nunca tienen un final definitivo».
Con esa frase enigmática, ella desapareció por la misma puerta trasera por la que había entrado, dejando a Burak solo y pensativo en medio de su propia fiesta. El resto de la noche, Burak estuvo distraído. Aunque intentó sonreír para las fotos restantes, sus ojos buscaban algo en la multitud, tal vez esperando que ella regresara. Los invitados comentaban que la energía de la gala cambió por completo tras esa visita fugaz. Ahora, analicemos un poco la situación. ¿Dónde estaba Fariye Evcen, la esposa de Burak, durante todo esto? Según los informes, ella estaba en otra zona del salón hablando con amigos y no presenció el encuentro inicial. Sin embargo, cuando los rumores llegaron a sus oídos, se dice que su rostro cambió por completo y abandonó la fiesta un poco antes de lo previsto, alegando cansancio. Esto solo añade más leña al fuego. Por otro lado, ¿qué opina Kadir Doğulu de que su esposa vaya a la gala de su antiguo compañero de reparto en secreto? Es una situación muy complicada y llena de interrogantes. La prensa turca ya está especulando sobre una posible crisis o, por el contrario, una futura colaboración profesional que quieren mantener en secreto. Pero seamos honestos, la forma en que se miraron no parecía de dos simples colegas de trabajo. Había historia, había emoción y había muchas palabras no dichas en ese breve encuentro. Este evento ha demostrado que la conexión entre Neslihan y Burak sigue siendo un tema muy sensible y poderoso. A pesar de los años, a pesar de que cada uno ha seguido su camino y ha formado su propia familia, el público y ellos mismos parecen no poder olvidar esa magia que crearon juntos. La visita sorpresa de Neslihan puede interpretarse como un gesto de buena voluntad, un intento de normalizar las cosas, pero hacerlo en secreto y de esta manera solo ha logrado despertar a los fantasmas del pasado. Burak, que suele ser muy controlado con su imagen pública, se vio vulnerable por un momento. Esa frase de nuestra historia nunca termina en la pantalla que algunos dicen haber escuchado, aunque no está confirmada, resuena en la mente de todos los fans. ¿Es posible que veamos a estos dos grandes actores juntos de nuevo? ¿Fue esta visita una forma de tantear el terreno? ¿O simplemente fue un cierre definitivo para una etapa de sus vidas? Lo cierto es que la gala de la película pasó a un segundo plano. Nadie habla de la película, todos hablan de Neslihan y Burak. Ella logró robarse el show sin siquiera intentarlo oficialmente. Su audacia para presentarse allí, sabiendo lo que provocaría, demuestra que es una mujer fuerte y que no le teme al que dirán. Y Burak, con su reacción, nos mostró que Neslihan no es una persona más en su vida, es alguien que todavía tiene el poder de sorprenderlo y afectarlo profundamente. Los próximos días serán cruciales para ver si hay declaraciones oficiales de alguna de las partes. ¿Saldrá Fariye a decir algo? ¿Kadir publicará algún mensaje indirecto en sus redes sociales? Estaremos muy atentos a cada movimiento, a cada like y a cada historia que publiquen. Porque en este mundo de la farándula, donde todo parece un guión, a veces la realidad supera a la ficción de una manera espectacular. Queridos amigos, hemos llegado al final de esta noticia bomba, pero quiero saber qué piensan ustedes. Su opinión es lo más importante para mí. Tengo unas preguntas muy serias que hacerles. Primero, ¿creen que la visita de Neslihan fue un acto inocente de apoyo o tenía una doble intención para provocar celos? Segundo, si ustedes fueran Fariye, ¿cómo habrían reaccionado al saber que Neslihan estaba allí en secreto hablando con su esposo? Y por último, ¿les gustaría ver a Burak y Neslihan juntos en un nuevo proyecto o creen que es mejor que sigan caminos separados? Por favor, escriban todas sus teorías y pensamientos en los comentarios. Los leeré uno por uno. Si les gustó este video y quieren estar al día con los chismes más calientes de Turquía, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y compartir este video con todos sus amigos. Nos vemos en el próximo escándalo.